Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que tengan muy buenas noches. Les habla Walter. Estamos ya a punto de terminar esta serie de estudios y de clases bíblicas que nos ha tomado un tiempecito, pero sin duda ha resultado de gran bendición para muchas personas, y lo digo porque me han escrito agradeciéndome, instándome a que continuemos con estos temas que son tan espirituales, son temas que realmente han fortalecido la fe y la seguridad en el Evangelio de muchas personas. Estos temas han aclarado muchas dudas y eso a mí personalmente me tiene muy satisfecho. Quiero señalarles de que hoy va a ser una clase más bien informativa, histórica, donde vamos a repasar algunas cositas y vamos a entender del punto de vista de la historicidad el origen de ciertos errores y ciertas suposiciones respecto a la deidad o trinidad bíblica. Vuelvo a reiterar mi anhelo de que puedan organizarse, darse el tiempo y la paciencia de escuchar cada una de las clases bíblicas que hemos dado. Ya van 20 videos, 20 transmisiones donde hemos tocado este tema y aún así hemos quedado cortos. Así que gracias por compartir el material, gracias por verlo y también damos gracias a Dios por darnos el tiempo, la tranquilidad, la salud, la paz para poder escuchar estos temas. Ok, vayan preparando sus Biblias por si acaso. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con... tiene que ver con algunos errores que se han vuelto populares, algunos errores que se están presentando como verdad. No vamos a estudiar todos estos errores porque en realidad sería contraproducente que yo enseñara y me expandiera y me extendiera en enseñar los errores, los detalles de los errores, pero voy a hacer un repaso general de cuáles son estos errores principales. Hay muchas herejías, muchos errores, pero voy a hablar solamente de tres errores que me parecen los más satánicos, los más peligrosos, que se están asomando actualmente y que están haciendo estragos en la iglesia. ¿Ok? Así que vuelvo a repetir para aquellos que se están integrando en estos momentos. La clase de hoy tiene que ver con la explicación de manera general de tres grandes posturas, tres grandes concepciones erradas, equivocadas y peligrosísimas respecto a la naturaleza de Dios, específicamente respecto a la Santa Trinidad, la Trinidad divina, la Trinidad bíblica. Vamos a ver cuáles son los errores, vamos a ver un poquito cuáles son sus posturas y yo les voy a pedir que pongan mucha atención porque estos tres errores pseudo teológicos que yo voy a describir acá son los más difundidos en estos momentos en el mundo cristiano y son herejías, errores, destructores de la vida espiritual, destructores del cristianismo, que se están presentando ante los hermanos, ante las congregaciones como si fuesen la última verdad. Vuelvo a repetir,
estos errores se están presentando como una luz nueva, como una reforma, se están presentando como una vuelta a lo primitivo, vuelta a lo original. Quienes promueven estas tres ideas erradas que yo voy a describir ahora están engañados y se presentan como defensores de la verdad, como descubridores de una nueva luz, entendimiento para este tiempo del fin. Y ellos pretenden restaurar las antiguas sendas, dicen ellos. Ellos son reparadores de portillos porque ellos están yendo al original, ¿no es cierto? Algo que los apóstoles nunca creyeron y que ellos vienen a restaurar algo que sí creían realmente los apóstoles porque han descubierto una nueva luz. Bueno, y resulta que es todo lo contrario. En realidad lo que ellos están presentando como una nueva luz simplemente es una vieja herejía o una vieja o antigua falsa luz que en cada generación el diablo se encarga de presentar como si fuese nueva luz. Por ejemplo, es como si los habitantes de la Alemania, la República Alemana Democrática Alemana, ¿se acuerdan ustedes que Alemania estaba dividida en dos? ¿Se acuerdan ustedes? Que estaba dividida en dos Alemania. Bueno, una parte de esa Alemania, cuya capital era Bonn, si no me equivoco, era una Alemania socialista, comunista. Y la otra Alemania tenía un sistema de libre mercado. La Alemania que tenía el sistema de libre mercado, pues era próspera, desarrollada, ¿verdad? Y sin embargo la Alemania socialista era una Alemania pobre, atrasada, donde no habían libertades, no se respetaban los derechos individuales. Y las personas en ese sistema comenzaron a escapar y se empezaban a saltar el muro y tuvieron que subir más el muro para que la gente no se escapara. Impresionante. Bueno, todas las personas que vivieron esa experiencia no quieren saber nada con el socialismo y el comunismo porque saben que son sistemas políticos que no funcionan y que empobrecen los países, ¿verdad? Bueno, si usted hoy día le presenta una propuesta a esas personas que tuvieron esa mala experiencia con el socialismo y les dice, oiga, descubrí un sistema que es mucho mejor al que tenemos hoy día, se llama socialismo, ¿qué creen ustedes que van a pensar esas personas? Evidentemente ya saben a los peligros que se arriesgan con esa propuesta porque ellos ya lo vivieron. Bueno, algo así sucede con estas doctrinas heréticas. Cada generación o cada periodo de la historia, estas herejías se han presentado como si fuesen la novedad. Pero los cristianos que están atentos al Evangelio y han tenido una experiencia personal con Jesús y se han dedicado a estudiar la palabra, pues ellos ya están advertidos porque ya conocen esa doctrina. Por lo tanto, inmediatamente ponen una barrera o presentan oposición. ¿Ok? Sin embargo, hay generaciones nuevas de cristianos que no tienen la experiencia, que no tienen la disciplina de estudiante, que no dedican tiempo, que no están acostumbrados a reflexionar y a meditar en la palabra de Dios, que han sido mal instruidos, y se les presentan estas herejías como la última novedad, y ellos la acogen gustosamente. Bueno, eso está sucediendo hoy en día. El enemigo de las almas usa a mentes distraídas, mentes que están perturbadas, y les presenta estas doctrinas como novedad, y estas personas las abrazan como una nueva luz y se transforman en misioneros del diablo
y comienzan a presentar estas herejías a los hermanos como si fuese nueva luz. Y los hermanos de poca experiencia pues cogen esto y al mismo tiempo se transforman en engañados y transmisores del engaño. En estudios pasados hemos mencionado que a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos han intentado explicar la doctrina de la Trinidad de una forma que sea fácil de entender. A veces han tratado de definirla de una manera que fuera más fácil de creer, pero una y otra vez han fallado en presentar verdaderamente lo que de hecho enseñan las Escrituras. Repetidamente han producido una doctrina de la Trinidad que no es bíblica. Algunos niegan las tres personas bíblicas de la deidad. Otros aceptan que hay tres personas, pero dan una mala explicación respecto a esto. Y al fin y al cabo lo que enseñan es una Trinidad distinta a la que enseña la Escritura. ¿Por qué? Muchos de ellos lo hacen con muy buenas intenciones, pero Dios no le ha dado el don ni le ha dado las capacidades intelectuales para explicar este misterio. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice pastelero a tus pasteles? Bueno, también se aplica en lo que tiene que ver con los dones espirituales. En la Iglesia de Jesús, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. Dios le ha dado un don por el Espíritu Santo, el cual opera. El Espíritu Santo entrega a cada uno ministerios y entrega dones para el fortalecimiento y el desarrollo de la iglesia. Bueno, a algunos hermanos no se le ha dado el don de la enseñanza. Por lo tanto, con muy buenas intenciones, intentan adentrarse en estos temas que son un poquito sensibles y delicados y al fin y al cabo le hacen más mal a la causa, intentando explicar algo, lo que terminan es torciendo el mensaje bíblico. Pero no podemos caer en la desesperación. Dios tiene entre su pueblo a sus profesores y a sus maestros, que Dios le ha dado por el poder del Espíritu Santo la capacidad de explicar ciertos mensajes bíblicos. ¿Okay? Algunos, al buscar la forma de sostener la doctrina de la Trinidad en el mundo moderno, es decir, hoy, nos amenaza el mismo peligro que amenazaron a las generaciones anteriores de la Iglesia. Los ataques de los herejes a la Iglesia de Cristo han sucedido desde la misma fundación de la Iglesia del Señor y no se van a detener hasta que se manifieste la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el zarandeo, como lo conocemos nosotros, pues es algo que es continuo. Constantemente se van a estar levantando posiciones, ideas, especulaciones, interpretaciones, malas explicaciones, que si no estamos bien cimentados en la palabra nos van a mover de nuestra firme plataforma. Por tanto, parece conveniente incluir ahora en esta clase que voy a dar como una especie de paréntesis para poder explicar o explayarme un poquitito en esas posiciones. La primera que quiero analizar con ustedes que me están escuchando es el llamado triteísmo. Triteísmo. ¿Ok? Y acá volvemos otra vez a una palabra compuesta, ¿verdad? Tri y teísmo. Cuando hablamos de teísmo estamos hablando de creencia. Teo, Dios, ¿verdad? Teo, Dios. Triteísmo. Tri, ¿verdad? Viene de una palabra latina que es trinitas o trinidad o tres. Cuando usamos la palabra tres o trinitas o trino o trinidad, simplemente queremos describir tres. Tres. ¿Ok? Tres. ¿Okay? Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de triatlón. La triatlón. ¿Han escuchado ustedes ese? La triatlón. O
el trío, va a cantar el trío, ¿no es cierto? Cuando se pasa al proscenio un grupo de cantantes y son tres, pues decimos el trío, ¿verdad? La palabra trío, trinitas, trino, trinidad, solamente quiere decir tres. Ahora, depende de quién usa la palabra para saber a qué se está refiriendo. Porque si nosotros escuchamos la palabra Trinidad o Trino de boca de un hereje que ataca a las tres personas de la deidad, pues él entiende por Trinidad una cosa distinta de lo que los cristianos entendemos. Son idiomas, son interpretaciones distintas. De ahí la confusión. Porque el hereje o el hermano que se ha apartado del cristianismo, abandonando la creencia en las tres personas de la deidad bíblica, pues ese hermano cree que cuando usa la palabra Trinidad o Trino es porque él cree que los cristianos creen en tres dioses. Es decir, el hereje o el hermano confundido piensa o supone que nosotros, al creer en la Trinidad bíblica, somos triteístas, es decir, que creemos en tres dioses. ¿Ok? Pongan atención a lo que estoy explicando, porque esto parece trabalengua, pero ustedes tienen que acostumbrarse a escucharlo, porque justamente los engañadores o los falsos maestros nos confunden con mucha palabrería. Entonces nosotros tenemos que ir despejando la maleza para encontrar el sentido correcto. Vuelvo a repetir entonces. El hermano confundido, el hereje, el que ha apostatado del cristianismo, pero sigue creyendo que es cristiano, y ataca el mensaje bíblico de las tres personas de la deidad, cuando él usa la palabra Trinidad, él cree que la palabra Trinidad necesariamente tiene que ver con tres dioses. ¿Vale? Bueno, ese es el problema del hereje, que él crea que el que usa la palabra Trinidad porque cree en tres dioses. Entonces ellos dicen, no, nosotros no usamos la palabra Trinidad porque eso es creer en tres dioses, dicen ellos, ¿verdad? Bueno, la creencia en tres dioses se llama triteísmo. Y esa es la acusación que hacen los herejes a los cristianos por creer en la Trinidad. Pero lo que no se ha enterado el hereje es que cuando los cristianos usamos la palabra Trinidad, no la usamos como ellos creen que significa. La usamos para identificar a las tres personas de la deidad bíblica o de la divinidad bíblica: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, he ahí la confusión. Y desde cierto punto de vista, se entiende el celo de los herejes. Porque si ustedes se han topado con algún hermano como esto, ustedes se van a dar cuenta que ellos se olvidan de todo el mensaje del Evangelio. Y dale con ese tema. Es una obsesión que tienen con la palabra Trinidad, pero es producto de un celo engañoso, de un celo pervertido, porque ellos creen que están defendiendo el Evangelio en circunstancias que lo están atacando por una mala concepción respecto a la palabra Trinidad. Es una alergia que le tienen a la palabra Trinidad. Bueno, nosotros no tenemos que tenerle ninguna alergia a la palabra Trinidad porque no es ninguna palabra satánica. Ya dijimos ya que solamente la usamos porque describimos la existencia de las tres personas de la deidad. No tres dioses, tres personas, ¿vale? Porque los cristianos creemos en un solo Dios. Y eso lo estudiamos en una de las primeras clases, ¿se acuerdan? Cuando fuimos para allá, para Deuteronomio, ¿se acuerdan? Con la Shemá, ¿se acuerdan? En Deuteronomio 4:35, cuando decíamos de que Jehová Dios y no hay otro fuera de él, ¿verdad? O cuando decía ese famoso texto, que no recuerdo en estos momentos, cuando decía, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, ¿recuerdan? Bueno, los cristianos creemos en un solo Dios verdadero, no creemos en varios dioses, es decir, no somos politeístas, no creemos en una variedad de dioses, no creemos en una trinidad falsa, no creemos en una trinidad pagana. ¿Okay? Nosotros creemos que la Biblia enseña el ministerio y la existencia de tres personas de la deidad,
no tres dioses. ¿Ok? Estoy siendo reiterativo y repito porque quiero que ustedes se acostumbren a esta retórica, se acostumbren para que no sean confundidos y puedan captar la diferencia de lo que estoy explicando, ¿ya? Ok, entonces, para finalizar entonces, el hereje usa la palabra Trinidad en un sentido torcido, equivocado, no como lo enseña el Evangelio, ¿verdad? O no como lo usamos nosotros los cristianos. Así que el triteísmo es la creencia en tres dioses distintos. Y por supuesto que la palabra de Dios no nos enseña la existencia de tres dioses distintos, nos enseña la existencia de un Dios eterno. ¿Ok? Por lo tanto, la acusación que los herejes le hacen al cristiano de triteísmo o de politeísmo, poli es varios, más de uno, ¿ok? O multideidad, podríamos decir también, ¿verdad? Más de uno. Bueno, nosotros los cristianos no creemos en más de un Dios, creemos en un Dios. ¿Ok? Así que la acusación que nos hace el mundo herético respecto a triteísmo, que nosotros somos triteístas porque creemos en tres personas, está equivocada. Y se constituye esa acusación en una calumnia, porque es mentira, nos están achacando una mentira, porque nosotros no somos triteístas. ¿Ok? Y al mismo tiempo, ellos mismos se constituyen en biteístas, porque ellos creen, ellos al atacar la Trinidad bíblica, se ponen en la posición de creer en un Dios que no enseña la Biblia, porque ellos desconocen, por ejemplo, la tercera persona de la deidad. Por lo tanto, ellos creen en Dios, en dos. Ahora, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo si es en dos o en uno, porque hay algunos de ellos que dicen, no, yo creo en un solo Dios, e eliminan las otras dos personas de la deidad. Otros dicen, no, solamente creemos en dos, no hay tres, hay dos personas solamente. Bueno, ya se están acercando porque por lo menos reconocen que hay dos personas. Entonces, al creer ellos en dos personas, pues están creyendo en una deidad que no es bíblica. Porque la Biblia no nos habla de dos personas, el Padre y el Hijo. No habla de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los herejes, al eliminar la tercera persona, inmediatamente caen en el paganismo. Porque adoptan la creencia en un Dios dual, en dos personas de las cuales no habla la Biblia. O sea, creen en un Dios distinto del de la Biblia. Y sin embargo, tus hermanos siguen creyendo que son cristianos. Es tremenda confusión en la que están. Esto del triteísmo es el error de no sostener que hay un solo Dios. Los judíos se aferraban tenazmente a la unidad de Dios. Y este énfasis se transmitió a la iglesia cristiana. Quiero explicarles algo acá. Los judíos especialmente se fueron a un extremo. Esto yo lo expliqué en clases pasadas, lo voy a volver a repetir. Los judíos se fueron a un extremo y ellos defendían la posición bíblica, que es correcta, de que Jehová Dios uno es. Y eso está bien, porque nosotros no somos politeístas o triteístas. Nosotros creemos en un Dios único, en la unicidad de Dios y en la unidad de Dios. Un Dios, y eso es verdad. Pero resulta que se fueron a un extremo en la creencia de un Dios porque comenzaron a rechazar a las otras dos personas de la deidad. Por eso que cuando vino Jesús le rechazaron, porque no les cabía en su entendimiento como el milagro o el misterio de la encarnación. No podían entender cómo ese Dios único, Jehová o Dios uno es, pudo haber venido en carne y haber nacido de María y en humildad más encima, en pobreza. No les cabía en la cabeza.
y por eso rechazaron al maestro, porque ellos no estaban dispuestos a aceptar una segunda persona del Dios único, porque inmediatamente se le vino solamente. Ok, entonces tú me estás diciendo que hay dos dioses, ¿verdad? Por eso que ellos se enojaban y acusaban de Jesús de hacerse Dios. De blasfemo lo acusaban. Porque el judío decía, entonces son dos dioses. O sea, no les cabía. Y si no aceptaron a Jesús, menos iban a aceptar una tercera persona llamada Espíritu Santo. Menos todavía. Ustedes saben lo que le pasó a Nicodemo, que siendo maestro de Israel no entendía, no le cabía en la cabeza cómo podía existir un consolador, el Espíritu de verdad. No entendían. Por lo tanto, ellos se fueron a un extremo en la creencia del Dios único y rechazaron toda revelación respecto a las dos siguientes personas de la deidad, Hijo y Espíritu Santo. Muy raramente los que dicen ser cristianos han perdido de vista esta verdad. Ocasionalmente los triteístas han aparecido brevemente en el escenario de la historia. Dos de los más famosos fueron Juan Ascunagues de Constantinopla y Filóponus de Alejandría, que vivieron hasta el final del siglo VI. Este movimiento triteísta, que es un movimiento que acusa al resto de paganismo, ¿verdad? Hoy en día los modernos triteístas o herejes acusan a los cristianos de estar en Babilonia, de tener vino de Babilonia, ¿verdad? De haber sido infiltrados con la doctrina babilónica de la Iglesia Católica. ¿No han escuchado ustedes esos argumentos? Bueno, así están acusando a los cristianos hoy día por defender la doctrina bíblica de la Trinidad. Y esto del triteísmo cobró auge por allá por el siglo VI, con estas personas que le acabo de nombrar. Y estas personas, que eran eminentemente estudiosos, pero al parecer no entendían bien ciertas cosas, sostenían que hay tres dioses. ¿Se dan cuenta? Que son todos de la misma clase y sin embargo distintos y separados entre sí. ¡Wow! Mayor error aún que el de ellos es el de la secta moderna de los mormones, por ejemplo. Los mormones, por ejemplo, son triteístas. ¿Okay? Que ellos no limitan el número de tres. Ellos creen en más de tres. Y afirman que hay muchos dioses. O sea, el mormonismo es una especie de triteísmo exacerbado. No solamente consideran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como dioses distintos, sino que se abre la posibilidad de más de tres dioses. O sea, prácticamente los mormones son una religión politeísta. ¿Ok? Y sin embargo, como usted ve en sus templos escrito, dice Iglesia de Jesucristo, dicen ellos, de los santos de los últimos días. Y sin embargo, su teología es politeísta. Si recordamos y sostenemos la verdad que estudiamos en clases pasadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando aclaramos esto del triteísmo y los peligros de caer en eso? Ok. Ahora, es probable que muchos cristianos en su interior, por una falta de entendimiento, tiendan a pensar acerca de Dios más en razón de su triplicidad que de su unidad. A ver, quiero explicar esto un poquito para hacerlo sencillo. Hay algunos cristianos, y de hecho hay algunos seguramente que me está escuchando, que en su conciencia, al no comprender un poquito esto, pues se inclina por la unidad y otros se inclinan por la triplicidad. ¿Me entiendes? Le dan más énfasis o ponen su confianza en la dimensión de
de la Trinidad de las tres personas y no en el atributo de Dios como único, unicidad. Porque Dios es uno, pero también hay tres personas. O sea, cómo nuestra mente, al fin y al cabo, entiende a Dios. ¿Ok? Entonces, hay algunos hermanos que tienden a pensar en razón de su triplicidad, ¿verdad? Más que en la unidad de Dios. Piensan en Dios como tres en uno y uno en tres. Una cosa media matemática, media aritmética. Es improbable que tales personas sean triteístas, en el sentido estricto de la palabra, porque el cristiano común y corriente no cree en tres dioses, ¿verdad? Pero también cree que bíblicamente se revelan tres personas. Y muchos hermanos sienten miedo o inseguridad por el solo hecho de reconocer las tres personas de la deidad y dicen, ¿no será verdad que estoy creyendo en tres dioses? ¿Ok? Así que cuidado con eso. La manera de poder afirmar nuestra fe, nuestra confianza en estas características de nuestro Dios misericordioso y verdadero es simplemente en creer por la fe que nuestro Dios es uno, es decir, la unicidad, uno, un Dios verdadero. Pero también hay una unidad en su pluralidad, es decir, en su propia naturaleza y esencia existen tres personas. ¿Ok? Así que nuestra mente limitada no puede razonar detalladamente respecto a eso. Por lo tanto, ese es el límite en el cual ya nosotros tenemos que dar paso a la fe. ¿Ok? Así que triteísmo, entonces, la creencia en tres dioses. Por ejemplo, la falsa trinidad egipcia. Los egipcios creían en tres dioses. El dios Sol, Ra, si no me equivoco. Después está Isis, la esposa, ¿verdad? O sea, yo digo esposa, pero en realidad no es esposa. Y después está Horus, el hijo. Bueno, esa es una falsa trinidad. Primero porque son tres dioses. No es un dios, distinto al cristiano. Por eso que la acusación de los herejes al cristianismo de que nosotros creemos una trinidad pagana es una calumnia. Porque en el mundo pagano no está la creencia en un Dios verdadero. Los paganos creen en muchos dioses, son politeístas. Pero dentro de esa amplia gama de dioses, ellos también tienen su trinidad. Pero su trinidad es distinta a lo que los cristianos entendemos por trinidad. La trinidad pagana generalmente constan de un dios varón, una diosa mujer y un hijo varón. Bueno, los cristianos no creemos en esa concepción. Primero creemos en un Dios. Y lo que creemos también es en tres personas. Y ninguna de esas personas en la Escritura enseña que es femenino. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre triteísmo o la falsa trinidad del paganismo a la trinidad bíblica? Es tremenda trinidad. Pero al no tener claro esto, pues los herejes nos hacen sentir culpables a nosotros y nos hacen prácticamente creer que nosotros creemos en divinidades paganas. Y eso no es así. Y así como expliqué la falsa trinidad egipcia, esta falsa trinidad se repite en muchas culturas. En los mesopotámicos, en los griegos, en los romanos, en los antiguos sumerios, en los acadios, en los asirios. Y podría seguir nombrándoles pueblos paganos que también, aparte de ser politeístas, que creen en una infinidad de dioses, también tienen una trinidad. Pero si ustedes investigan las creencias paganas, los dioses paganos, y eso es cultura general, pueden leer cualquier libro, se van a dar cuenta que lo que ellos creen por Trinidad o tienen por Trinidad no tiene nada que ver con lo que el cristiano entiende por Trinidad. Quiero aclarar ese punto, ¿ok? Así que aclarado eso, pues
los dejo advertidos respecto al concepto de Trinidad, de triteísmo, que es la creencia en tres dioses. ¿Ok? Ok. En todo caso, ustedes pueden buscar cualquier diccionario, el de la Real Academia Española, donde ustedes lo pueden instalar hasta en su teléfono, y ustedes ponen la palabra triteísmo y le va a salir una explicación muy buena. ¿Ya? Si esto es un tema de concepto, el problema es que el pueblo cristiano no entiende ciertas palabras. ¿Vale? No entiende. Y son palabras que no son palabras del otro mundo, son palabras que usted encuentra en el diccionario. Pero como no las entendemos, ¿verdad? Los herejes que sí se han metido en este tema, pues se aprovechan de eso y nos pillan fuera de base. ¿Ok? Bueno, un segundo aspecto, una segunda idea de la deidad que quiero comentarle es el llamado monarquismo. Yo sé que son palabras que a ustedes quizás les suenan, pero no tienen la menor idea de qué se trata. Y seguramente han conocido algún hermano que es monarquista, pero ustedes, como no saben lo que es monarquismo, ustedes creen que el hermano es cristiano, ¿verdad? Es como cuando un hermano, ¿han escuchado ustedes esos hermanos que andan con el Yachúa para arriba y el Yachúa para abajo? Y el que Yachúa Hamachía. Y nunca dicen ellos Jesús, nunca dicen Jesucristo, nunca dicen Jehová. Evitan esas palabras y solamente se expresan en términos hebreos. ¿Ah? Ellos hablan, por ejemplo, del shalom. Que el shalom no tiene nada de malo, saludarse con un shalom. Pero ellos lo cogen como algo peculiar. Ellos no pueden decir Dios te bendiga o bendiciones. No, ellos solamente dicen shalom. Porque ellos creen en su fanatismo que solamente Dios los va a escuchar, ¿verdad? O están en regla, o están en buena posición ante Dios si hablan en el idioma original, como si Dios no entendiese todos los idiomas, ¿verdad?, que Él permitió que se desarrollaran. Pero bueno, y después hay otros hermanos que andan con el Yachúa, ¿verdad? Le tienen alergia a la palabra Cristo o a la palabra Jesús, sobre todo a la palabra Jesús, ¿verdad? Le tienen alergia. Entonces dicen ellos, no, hay que decir Yachúa, dicen ellos. ¿Han escuchado ustedes, verdad? O hablan de Elohim, o hablan del Ruaj, espíritu. Ellos no hablan de Espíritu Santo, ellos dicen Ruaj, el Ruaj, dicen ellos. Y cuando usted se encuentre con esos hermanitos que andan como con muchas palabras hebreas, es efectivamente porque ellos se han apartado de la religión cristiana y han adoptado visiones de la religión judaica. Ellos han dado un paso atrás, se han vuelto al judaísmo. Y ellos mismos, algunos sin temor, porque creen que están en lo correcto, se identifican como los mesiánicos, dicen ellos. Los mesiánicos. ¿Ah? No, son cristianos mesiánicos, dicen ellos. Y uno no entiende esas cosas. Dice, ¿cómo mesiánico? ¿Qué es lo que es eso? A ver, cuando usted se encuentra con hermanitos que dicen que son mesiánicos, cristianos mesiánicos, judíos mesiánicos, o son mesiánicos les llaman, ¿verdad? Bueno, cuando uno se identifica como mesiánicos, lo correcto sería, a ver, mesiánico viene de Mesías, es decir, que la persona de su religión en la que estaba ha aceptado al Mesías, es decir, a Jesús de Nazaret, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, una persona que viene, por ejemplo, viene del budismo, o viene del hinduismo, o viene del judaísmo, por ejemplo, o viene de la brujería, o viene del catolicismo, o del mormonismo. Cuando esa persona acepta el evangelio bíblico tal cual es y acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador y abandona sus antiguas creencias, esa persona pasa a ser cristiana. Es una persona cristiana, de Cristo, cristiano, porque creen en Cristo o en el Mesías Cristo, en Jesús Cristo, Jesús el Mesías, Cristos. ¿Ah? Jesucristo el Mesías. Por lo tanto, a esa persona hay que decirle cristiano. No tienes para qué decirle mesiánico. Ahora, el término mesiánico se ocupa generalmente al que pertenecía a la religión judía y se ha hecho cristiano.
Por lo tanto, si tú fuiste de la religión judía y te pasaste al cristianismo, pues no corresponde que se te llame ni judío ni mesiánico. Hay que decirte cristiano porque aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿para qué tener un pie en el judaísmo y un pie en el cristianismo, autoproclamándote o haciéndote llamar mesiánico? Así como diciendo, acepté al Mesías, pero yo todavía sigo siendo judío. ¿Han escuchado ustedes eso? Entonces, ¿cómo es la cosa? O somos cristianos con los dos pies, o somos cristianos con un solo pie. ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay judíos, hay judíos de nacionalidad judía, de religión judía, que se han hecho cristianos, pero todavía no abandonan muchas cosas de su judaísmo. Bueno, esos son cristianos a media. Y esos se hacen llamar mesiánicos. ¿Ok? Ok, ahora, la palabra mesiánico también ha sido tergiversada, porque al revés, hay cristianos que han adoptado posturas del judaísmo y son una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Hay cristianos que dicen creer en la escritura, incluso que dicen creer en Jesús como Señor y Salvador. Incluso hay algunos que dicen creer en la verdad presente, en el mensaje de los tres ángeles, pero le tienen un amor a Israel, al Estado de Israel actual, a la ciudad de Jerusalén actual. Y andan adornando todo en sus casas con cosas judías y se empiezan a vestir como judíos y se dejan barbas de judío y empiezan a hablar muchas palabras hebreas. Entonces, eso se llama apostasía. El cristiano que empieza a portarse y a creer cosas del judaísmo y a adoptar la apariencia o prácticas del judaísmo, tradiciones judaicas, es una apóstata del cristianismo. O se es cristiano o se es judío. El apóstol Pablo, ex Saulo, ¿verdad? Ex Saulo, pues Saulo pertenecía a la religión cristiana. Y él, cuando ustedes van al capítulo 2 de Gálatas, 1 o 2 de Gálatas, no recuerdo bien, 1 o 2 de Gálatas, el mismo apóstol Pablo dice que él pertenecía a la religión judía. Que él era, pero ahora ya no. Ahora es un hombre nuevo y ahora se hizo cristiano. Claro, era judío porque de linaje, de raza, por decirlo así, de nacimiento. Pero de religión, él se pasó del judaísmo al cristianismo. Incluso el apóstol Pablo abandonó la práctica de la circuncisión, abandonó muchas cosas que él consideraba, y de hecho era así, que ya no eran prácticas para los cristianos. ¿Cómo entonces hoy día hay cristianos que al revés comienzan a adoptar prácticas judaicas? Eso se llama apostasía. ¿Ok? Y incluso hay cristianos que han adoptado unas maneras judaicas y ellos mismos se hacen llamar mesiánicos ahora. Ya no son cristianos, son mesiánicos. ¿Qué enredo es eso? Tremendo, tremendo. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con los hermanos. Ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando se encuentran con uno de estos hermanos por la manera de hablar que tienen, las posturas que tienen sobre la deidad. Por eso que ya llevamos más de 20 videos grabados para que ustedes estén alerta y aprendan. Entonces, cuando se acerca un hermanito medio yachúa, que Elohim, que Ruaj, y empieza con esta cosa media judía, ¿verdad? Y andan con esa barbita bien puntuda que generalmente se hacen los rabinos, y empiezan con ciertas cosas, y usted lo ve muy espirituales. Bueno, ¿sabe cómo lo puede usted descubrir? Hágale preguntas sobre la Trinidad bíblica. Hágale preguntas sobre la naturaleza de Dios. Si es honesto, ese sujeto va a tener que decir claramente cuál es su postura. Según lo que él diga, usted inmediatamente lo va a sorprender. ¿Ok? Pero volvamos. Yo le estaba hablando de esta nueva corriente que es el monarquismo. El monarquismo. Este es el error de no sostener que hay tres personas que son igualmente Dios.
además de los errores que surgieron en la historia, existe un creciente número de personas, movimientos y sectas que son monarquistas. Vuelvo a repetir, la palabra monarquismo es la creencia en que no reconocen que hay tres personas. Vuelvo a repetir, el monarquista viene de monarca, de rey. El monarquismo viene de monarca, de rey, de ahí que monarquismo, monarca. Y por eso se le llama monarquistas. ¿Por qué? Porque ellos creen, desconocen la existencia de tres personas que son Dios. ¿Ustedes me entienden? Desconocen que estas tres personas son Dios. No dije dioses, dije Dios. Es decir, ellos ignoran la pluralidad de la deidad. Ellos ignoran que hay tres personas que son Dios. ¿Ok? Que es lo que creemos los cristianos. Y existen una multitud de movimientos y sectas que son monárquicas, que consideran al Hijo y al Espíritu Santo como Dios, pero en un sentido inferior al Padre. ¿Captaron lo que les dije? Ellos no niegan que exista un Hijo y no niegan que exista un Espíritu Santo. Solo lo que dicen es que son inferiores al Padre. De ahí que a ellos se les llama monarquistas, de monarca, que solamente reconocen como Dios verdadero y todopoderoso a Dios el Padre, y que el Hijo y el Espíritu Santo estarían en un estatus más bajo, inferior, subordinado, con menos poder, con menos atributos, inferiores. Son una especie de personas chiquititas que no son igual al Padre. La preeminencia la tiene el Padre, el monarca, el rey. Por eso se llaman los monarquistas. ¿Ok? Frecuentemente ellos hablan del Hijo y del Espíritu Santo como si no fueran Dios en absoluto. Son cualquier cosa menos Dios. ¿Ok? Y este tipo de posiciones no han muerto. Este tipo de posiciones se vienen arrastrando desde el siglo IV en adelante, siglo V en adelante, y hoy en día vuelven a aparecer, pero camufladas de distintas maneras. Yo me he dado el trabajo de desenmascarar varios de este tipo de personas que hablan por internet y se dicen ser cristianos e incluso creyentes de la verdad presente, pero tienen posiciones como esta. Claro, los hermanos dicen, ay no, pero él cree en las tres personas. Claro, pero hay una diferencia, a veces no la dicen. Que ellos realmente creen que sí, hay tres personas, pero solamente el Padre es Dios. El Hijo y el Espíritu Santo son inferiores. Esa parte no la dicen por internet, ¿verdad? Salvo cuando se han ganado la confianza de la gente y ahí empiezan ellos a revelar sus verdaderas posiciones. ¿Ok? Encontramos un error en este terreno por primera vez, ahora en la parte histórica, a principios del siglo II. Este movimiento herético monárquico aparece por ahí por el siglo II. ¿Okay? En aquel tiempo surgieron los famosos gnósticos. ¿Han escuchado ustedes de los gnósticos? Yo sé que sí, ¿verdad? Los gnósticos. ¿Ah? En aquel tiempo surgieron los gnósticos, en el siglo II. Que sostenían que Dios era una sola esencia y una sola persona, y que Él, Dios, de Él emanaban seres divinos inferiores, o sea, el Padre y el Hijo, mediante los cuales se ponía en contacto con el mundo. ¿Notaron que esta interpretación es un poquito como mística? ¿Verdad? La palabra gnóstico, gnosis, viene de conocimiento. Gnosis es conocer, conocimiento. Pero ellos, este movimiento gnóstico, medio místico, ellos creían encontrar la verdad y la sabiduría en una interpretación un poquito espiritualista, media como esotérica de las cosas de Dios. ¿Ok? A estos se les llamaban eones. Noten la palabra. Yo sé que estas palabras ustedes no las han escuchado nunca, pero que es bueno que ya se relacionen con estos términos para que estén atentos. A estas personas que creían eso se les llamaban eones. Y Cristo, o sea, eones se le llamaba a estos seres inferiores, es decir, al Hijo y al Espíritu Santo, porque el único Dios era el Padre, el monarca. De ahí que monarquistas,
¿ok? Pero también surgió este otro movimiento llamado gnósticos, que derivan de estos monarquistas. Y ellos llamaban a estos seres inferiores, el Hijo y el Espíritu Santo, eones, le llamaban, que eran eones. Y Cristo era uno de los mayores eones. Al mismo tiempo existió la secta de los ebionitas. ¿Ustedes han escuchado de los famosos ebionitas? Yo sé que sí también. Son palabras que no son tan ajenas a nosotros. ¿Ok? Los ebionitas. ¿Qué decían los ebionitas? Los ebionitas declaraban que Cristo era un mero hombre y que el Espíritu Santo era una influencia divina nomás, impersonal. Es decir, que no era persona. ¿Han escuchado ustedes a hermanos hoy en día que dicen que el Espíritu Santo no es persona? ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, antiguamente se le conocía a las personas que decían eso, se les llamaban los ebionitas, ¿okay? Que decían que Jesús era un simple ser humano y que el Espíritu Santo era una influencia divina impersonal. ¿Qué quiere decir impersonal? Que no es personal, que no es persona. La misma creencia sostuvieron los socinianos. Esto yo estoy seguro que ustedes tampoco lo han escuchado. Esa es otra secta, otro movimiento, los socinianos, que llegaron a ser prominentes en Europa durante el siglo XVI. Y la mantienen ahora los unitarios. Hoy en día ya no se llaman ebionitas, no se llaman socinianos, sino que hoy en día se llaman los unitarios. Ese movimiento apóstata del cristianismo hoy en día se llama unitarios. El unitario no cree que Jesús es Dios, cree que es un simple hombre. ¿Ok? Bueno, y entre ellos mismos hay distintas posiciones, pero les hablo de la más general. Y el Espíritu Santo no sería persona, menos sería Dios, simplemente es una influencia, ¿ah? Una cosa así, una influencia. ¿Ok? Lo que sí hoy en día existe son los gnósticos. Esos todavía existen todavía, los famosos gnósticos, todavía existen ellos. Así que durante el siglo pasado, o sea, el siglo X, el siglo XX, podríamos también hablar del siglo XIX, incluyamos el siglo XIX, a fines del siglo XIX y todo el siglo XX, han recrudecido este tipo de posiciones antiguas respecto a la deidad o trinidad bíblica. Y muchos de ellos interpretaban los milagros de manera científica, mística, alegórica. Para ellos no existieron los milagros literalmente, los milagros que hizo Jesús. Y hoy en día algunos sostienen las mismas posiciones. Le dan todo tipo de explicaciones, pero menos lo aceptan por la fe. Ay, ¿cómo alimentó a 5.000 personas el Señor Jesús? ¿Cómo lo hizo? Imposible. ¿Cómo se abrió el Mar Rojo? Imposible. Tiene que haber ido una marea, tiene que haber ido algo, ¿no es cierto? Empiezan a darle explicaciones de tipo racionalista. ¿Ok? Ahora, una de las mayores amenazas contra la verdad acerca de Dios apareció a principios del siglo IV por obra de un famoso presbítero de Alejandría. Cuando yo le digo Alejandría, estoy hablando de Egipto, ¿ok? En Egipto se desarrolló un tremendo movimiento cultural, teológico. Ahí se formó la famosa Biblioteca de Alejandría. Era como el centro universitario, por decirlo así, de la antigüedad. Y ahí habían escuelas de teología y habían muchos cristianos piadosos que enseñaban la palabra de Dios. Pero hay muchos que se desviaron en ciertas cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la deidad. Y desde ahí salió un famoso cristiano llamado Arrio. Y este Arrio comenzó a difundir algunas ideas sobre la deidad. Arrio sostenía que Dios no era sino una persona eterna, quien antes que ninguna otra cosa fuera hecha,
creó a su propia imagen su más excelente criatura. Este era su propio hijo unigénito. Es decir, en otras palabras más fácil, Arrio comenzó la idea de que Jesús era un ser creado, que en algún momento, en la eternidad, Dios Padre, el único Dios, creó a Jesús, que Jesús era un Dios verdadero. Perdón, que Jesús era un ser creado. Y al decir eso, pues inmediatamente está atacando la divinidad de Jesús, que entonces Jesús no es Dios, porque es un ser creado. ¿Y cuáles son los seres creados? ¿Los seres humanos o los ángeles? Arrio sostenía que el Hijo era divino en un sentido secundario, pero que no era eternamente el Hijo de Dios, y que ciertamente no era Dios en el mismo sentido que lo era el Padre. ¿Notaron? Que suena como muy sutil, pero en el fondo está enseñando una herejía. Fue el Hijo quien hizo todo lo demás. Y fue Él quien, mucho después, se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. La primera y gran criatura creada por el Hijo de Dios fue el Espíritu Santo. Note lo que está diciendo. Arrio decía que la primera y gran criatura creada por el Hijo de Dios fue el Espíritu Santo. Este era divino en un nivel aún más inferior. O sea, el Espíritu Santo era inferior al Hijo. El Espíritu Santo no era Dios realmente, sino que en un sentido más inferior. Durante un considerable periodo de tiempo, pareció que las enseñanzas de Arrio prevalecerían en la Iglesia Universal. Solo Atanasio, que era un teólogo prominente, famoso en aquella época, se mantuvo firme contra él. Este cristiano llamado Atanasio fue uno de los que se levantó a combatir a Arrio, a contrarrestarlo, apelando tanto a la verdad de la palabra de Dios como a las creencias de los cristianos primitivos. Afortunadamente la verdad ganó la batalla. Sin embargo, el arrianismo, como se conoció después, porque Arrio se puso a regar sus ideas y al final un montón de gente se contaminó. Así que, pero Arrio murió, claro, murió, pero siguieron sus discípulos. Los que se llaman a sí mismos testigos de Jehová, ¿han escuchado ustedes de los testigos de Jehová? Bueno, ellos constituyen una forma moderna de arrianismo actual, aunque a diferencia de Arrio, no creen que el Espíritu Santo sea una persona divina, en ningún sentido. Debemos estar siempre en guardia, queridos hermanos que me están escuchando, contra estos errores, porque tanto ellos como otros están propagando. Hoy en día hay personas que se dicen ser de la verdad presente y del mensaje de los tres ángeles y han adoptado posturas de este tipo y han armado tremendas controversias y están confundiendo un montón de gente por las redes sociales. Ahora, es improbable que Arrio hubiera tenido tanta influencia de no ser por Orígenes. Orígenes fue otro conocido como padre apostólico. Se les llama así porque se consideran que, por ejemplo, Orígenes, Atanasio y otros más, se consideran que son como la segunda generación después de los apóstoles. Murió toda la generación de los apóstoles y después le siguió una nueva camada de hombres estudiosos y piadosos en el cristianismo, y justamente fue en este periodo donde se dio más combate, más guerra contra la herejía. Y había un hombre llamado Orígenes, ¿okay?, que vivió por ahí por el 185 y 255 después de Cristo. Orígenes inadvertidamente preparó el terreno para el arrianismo. Ahora, yo quiero aclarar algo acá. Estos padres apostólicos, yo no estoy diciendo que porque tuvieron estas conclusiones equivocadas de la divinidad quiere decir que ellos eran malas personas. Yo quiero hacer una diferencia con eso. Yo no estoy diciendo que los herejes sean malas personas. Yo no estoy diciendo que sean malos, personas malas. No. Yo he conocido muchos herejes y son personas realmente muy, muy dedicadas, muy celosas, aparentemente tienen una vida cristiana muy, muy consagrada, pero del punto de vista bíblico, del punto de vista doctrinal, están equivocados.
y el diablo los usa. Así de simple. ¿Ok? Así que cuando yo nombro a los padres de la iglesia, por ejemplo, Atanasio, Orígenes, son hombres de mucho prestigio teológico, pero erraron en algunas situaciones, se equivocaron en algunas interpretaciones, y por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer la diferencia. Cuando leemos algún texto de Atanasio, de Orígenes, de otros más. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó con este Orígenes? Este Orígenes fue el que preparó el terreno justamente para el arrianismo. O sea, Arrio no es que se le ocurrió a él. Arrio lo que hizo simplemente fue el promotor y el que catapultó estas posiciones teológicas equivocadas. Pero ya habían otros antes que venían dando algunas ideas, algunos tips de lo que después se conoció como arrianismo. Y entre ellos está justamente Orígenes. Bueno, si usted algún día se da el trabajo de leer algún texto de Orígenes, yo lo he hecho, yo he leído la literatura de Orígenes y es fascinante, es muy interesante teológicamente y culturalmente, pero hay que tener cierto discernimiento para captar algunas cositas en las cuales Orígenes no andaba muy derechito que digamos, ¿ok? Yo no le estoy diciendo que vayan a correr a comprar su libro de Orígenes, no, solo le estoy diciendo que quienes hemos leído el libro de Orígenes, son libros muy bonitos porque hablan muy lindo de la palabra de Dios y dan muy lindos consejos a la iglesia, ¿ok? Pero en ciertos puntos, como por ejemplo en el tema de la divinidad, ellos erraron, ¿ok? O por lo menos se acercaron, se alejaron un poquito, algunos centímetros de la palabra de Dios, y de ahí se agarraron otros y derivó en falsas doctrinas, que fue lo que pasó con el tema de Orígenes, que después lo tomó Arrio y terminó lo que se conoció como arrianismo. Entonces, Orígenes le decía que preparó el terreno para el arrianismo por medio de una de sus ideas, y la cual tuvo amplia aceptación. ¿Qué decía Orígenes? Mantuvo que el Hijo, o habló de que el Hijo era una persona divina y gloriosa, pero, sin embargo, no era Dios, precisamente en el mismo sentido que el Padre. Se dan cuenta que es como un poco engañoso el argumento, ¿verdad? El que no está bien parado aquí, uno que se traga todo el veneno. Fíjense, otra vez lo repito, decía él que el Hijo era una persona divina y gloriosa, ¿ok? Pero que sin embargo no era Dios precisamente en el mismo sentido que el Padre. Decía que el Espíritu Santo era Dios en un sentido inferior al Hijo. ¡Wow! Es como decir, es verdad pero mentira. Creo pero no creo. Es blanco pero negro. Es como engañoso, ¿verdad? Bueno, el mismo tipo de posiciones y argumentos están siendo usados por herejes modernos, que dicen ser cristianos y dicen ser de la verdad presente. Yo he escuchado a varios por ahí que dicen, sí, somos del cuarto ángel, del tercer ángel, sostén propio, y hablan de las apostasías y del Papa y de las señales del fin. Pero cuando usted le pregunta, ¿y usted cree en la Trinidad divina, en la Trinidad bíblica? Ah, y están con problemas, ¿verdad? No, yo no creo en 3 personas, dicen, yo creo en 2, ¿verdad? Y empiezan con sus cosas. Por eso que es bueno preguntarle a todos estos supuestos atalayas que están dando vuelta, a estos modernos herejes, preguntarles qué opinan ellos de la naturaleza de Dios. Y ahí uno se va a dar cuenta realmente en lo que creen ellos. O muchos por el mismo vocabulario que usan. Hay algunos que no hablan de Jehová o no hablan de Dios, solamente hablan del Eterno. ¿Han escuchado ustedes personas así que hablan que el Eterno le bendiga? Que el Eterno, dicen ellos. Ellos no hablan de Dios ni de Jehová. Solamente dicen el Eterno, el Eterno. ¿Ok? Claro, porque hay una influencia judaizante ahí, ¿verdad? La idea de que los nombres sagrados de Dios y que no hay que nombrarlos, y para evitar nombrarlos, pues buscamos un sustituto, ¿no es cierto? Empiezan con esas ideas que son judaizantes, ¿ok? No son propias de los cristianos. Bueno, entonces, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió? Así que de esta manera, con esas premisas que planteó Orígenes, facilitó todo el camino para que Arrio desarrollara todo su sistema al dar un paso más.
¿Ok? Así que este tipo de interpretación se conoció posteriormente como semi-arrianismo. ¿Ok? Está el arrianismo propiamente tal, pero después a lo largo de los tiempos fue derivando un poquito estas posiciones y hoy en día se conocen como los semi-arrianistas. ¿Ok? Eh, También otro cristiano piadoso llamado Eusebio de Cesarea, y después había otro que se llamaba Eusebio de Nicomedia, propusieron estas posiciones semi-arrianas, es decir, era arrianismo pero un poquito arreglado para ser aceptado por los cristianos. ¿Ok? Y resulta que en la historia hubo un tremendo congreso, por decirlo así, ellos le llamaban concilio, y fue el famoso concilio de Nicea. A ver, ustedes pueden buscar esto en cualquier diccionario bíblico, en internet, pueden buscar la historia del concilio de Nicea, ¿ya? Que fue un concilio cristiano. Y en términos generales fue un concilio que se convocó para poder tomar el toro por la asta, porque ya se estaba desbandando, había un desorden en el cristianismo y todo el mundo creía lo que se le daba la gana y interpretaba la escritura como se le daba la gana. Entonces surgían herejías como hongo. Así que a muchos hijos de Dios se les ocurrió la idea y dijimos, ¿sabes qué más? Hagamos una reunión, pongámonos de acuerdo y fijemos inmediatamente lo que creemos nosotros, cosa que hagamos un orden y dejemos afuera todas las posiciones que no son bíblicas. Y ahí nace el famoso concilio de Nicea. Y algunos de estos semi-arrianos que estaban de acuerdo con Arrio en cuanto a que el Espíritu Santo era la primera criatura del Hijo, pero una mayoría sostenía que se trataba de una mera energía o influencia divina. Noten en la conclusión que llegaron, creían que el Espíritu Santo era una influencia, una energía, es decir, impersonal, sin persona. Negaban la personalidad del Espíritu Santo. Cada vez que hoy escuchen ustedes a hermanos que dicen que el Espíritu Santo no es persona, que solamente existe el Padre y el Hijo, esas personas están contaminadas con arrianismo, que hoy en día se le conoce como semi-arrianismo. Así que los estoy advirtiendo desde ya. ¿Ok? Pero volviendo a Orígenes, que fue como el autor intelectual, por decirlo así, de toda esta confusión, el error de Orígenes se debió probablemente en parte a la enseñanza de otro. ¿Sí? Esto fue como una cadena de errores, porque hay personas que comenzaron a elucubrar cierta nomenclatura, ciertos conceptos, ciertas explicaciones con muy buena intención. Yo no estoy diciendo y reitero que las personas que crearon estas posiciones teológicas lo hicieron con mala intención. Para nada, yo no creo eso. Pero lamentablemente al crear o a especular sobre la deidad, le hicieron más mal que bien a la doctrina cristiana. Y resulta que Orígenes, que fue el que más o menos sentó las bases para lo que hizo Arrio después, resulta que Orígenes tomó sus premisas de parte de lo que enseñaba otra persona. Un personaje llamado Tertuliano, que vivió aproximadamente del 160 al 240 después de Cristo. Tertuliano. Ahora, ¿quién es este Tertuliano? ¿Qué es lo que habló este Tertuliano? Bueno, la característica de este Tertuliano, hablando desde el punto de vista teológico, es que justamente Tertuliano fue el que comenzó a adoptar la palabra Trinidad. Ay, me va a decir usted, ahí está, ¿ves? Ahí está el paganismo, ¿verdad usted? No. Ya les dije ya que la palabra Trinidad fue una palabra adoptada por la Iglesia para explicar humanamente el misterio de la deidad. La palabra Trinidad no tiene la culpa. Solo que Orígenes se agarra de esto y él comienza a elucubrar su propia interpretaciones y posiciones. Así que pobre de Tertuliano lo que hicieron después con lo que él les ha enseñado o con la palabra Trinidad. Así que Orígenes, bueno, tiene esta influencia de Tertuliano
Y aunque fue quien dio origen a la palabra Trinidad, o sea, Tertuliano, su enseñanza no tuvo éxito en evitar dar la impresión de que el Hijo era Dios en un sentido inferior al Padre. Tertuliano nunca dijo eso. Tertuliano, cuando usaba la palabra Trinidad, nunca tuvo la intención de cuestionar la deidad, divinidad, autoridad o personalidad ni del Espíritu Santo ni del Hijo. Eso lo hicieron los pensadores posteriores. Su error fue muy pequeño en comparación con lo que siguió después, pero nos muestra la importancia de hablar con exactitud acerca de este tema de la Trinidad. Basta un pequeño error. Es como si alguno de ustedes a mí me encarga traducir la Biblia. Usted me dice, hermano Walter, por favor, hágame una copia a mano de la Biblia. Yo quiero tener una Biblia, pero escrita a mano, de puño y letra suyo. Y yo le digo, bueno, hermano, ni un problema. Espéreme un año y yo en un año le escribo la Biblia completa a mano. Bueno, lo más probable es que en esa traducción haya algún error. Una coma, un punto y coma, qué sé yo, la omisión de un concepto, es muy probable. Y esa pequeña equivocación, si no se entiende a la luz de la comparación con otros textos, pues puede derivar en quien se dedique a estudiar solamente mi versión escrita a mano en algún error. Bueno, algo parecido ocurrió así con Tertuliano, que tuvo la mejor intención, pero los estudiosos posteriores fueron desviándose de la idea original. ¿Ok? Y para terminar, quiero hablarles de una tercera postura que hoy en día también se está manifestando camuflada entre los cristianos. Y esa postura se llama el modalismo. Noten que ya hemos hablado del triteísmo, hemos hablado del monarquismo, hemos tocado entre medio otras posiciones más como la arriana, ¿verdad? El gnosticismo, ¿cómo se llama? Los ebionitas, hablamos de ellos también, etc. Pero ahora vamos a hablar de esta gran corriente herética que se llamó el modalismo. El modalismo viene de modos, distintos modos, ¿ok? De ahí viene modalismo. Te voy a explicar esto ya. El modalismo consiste en no mantener que las tres personas de la divinidad se distinguen por sus cualidades personales. ¿Notaron? Niega la distinción de las cualidades de cada persona de la deidad. ¿Ok? Aún los arrianos conservaron alguna idea de que hubiera tres personas en la divinidad, pero a veces han surgido aquellos que sacrifican totalmente esa idea. Se hallan tan inmersos en la verdad de que Dios es uno que caen en el error de negar que haya tres distintas personas que son Dios. Según ellos, los modalistas, Dios no es sino una persona, quien, como un actor, interpreta diferentes papeles. ¿Notaron? Es como aquellos que explican la Trinidad de esta manera. ¿Han escuchado ustedes a algunos hermanitos cuando se equivocan y están haciendo un estudio bíblico sobre la Trinidad y dicen, mira, la Trinidad es como tú. Tú eres un padre, pero también eres hijo, pero también eres nieto, ¿verdad? Una sola persona cumple distintas funciones o modos. ¿Ok? ¿Ok? Es como cuando nos subimos al avión y ponemos el teléfono en modo avión, ¿verdad? Es el mismo teléfono, pero ahora no está cumpliendo la función que originalmente es, sino que solamente se pueden ver fotos, ver algunas cosas, escuchar música, pero no tiene señal, ¿verdad? Pero es el mismo teléfono. Bueno, algo así creían los modalistas. Los modalistas creían que Dios es una persona, pero es como un actor que tiene tres caretas distintas. El mismo actor hace de hijo y el mismo actor hace de Espíritu Santo. ¿Ah? Qué raro, pero esos son corrientes que están dando vueltas. Y hasta le buscan versículos bíblicos para apoyar esto. Así que mientras se hace el papel de uno, los otros no existen. ¿Ok? Ok. Por ejemplo,
Es como si uno de ustedes, cuando está con su esposo, pues cumple la responsabilidad de esposa. Pero cuando está con sus hijos, usted cumple la labor de mamá. ¿Ok? Es decir, cuando usted cumple el rol de mamá, no está siendo esposa. Y cuando cumple el rol de mamá, no, cuando cumple el rol de esposa, no está siendo mamá. Bueno, eso creen los modalistas. Mientras que uno, es decir, el padre, por ejemplo, cumple su labor de padre, los otros dos, es decir, el hijo y el espíritu, no existen. Solamente existe cuando cumple un modo, un rol, un papel, como si fuese un actor. ¿Ok? Este tipo de explicación de la Trinidad bíblica se le llama modalismo. El modalismo ha surgido de distintas formas. Ahora, eso es un paréntesis que quiero hacer. Yo le he explicado a grosso modo más o menos las posiciones y lo que dicen estos grupos. Pero dentro de cada uno de ellos hay distintas posiciones que han aparecido. Si es un tremendo melcoche. Ahora, dentro del modalismo mismo han surgido distintas formas. Y uno de los principales expositores o promotores de esto en la antigüedad fue un famoso Praxeas de Asia Menor, ¿okay? A principios del siglo III. Sin embargo, su más famoso representante fue Sabelio, ¿okay? Un presbítero de Ptolomais, que vivió a mediados del siglo III. Por esta razón, dicho error se conoce frecuentemente como sabelianismo. ¡Ay, ay, ay, señor mío! A ver, originalmente este tipo de especulaciones se conoce como modalismo, pero a lo largo del tiempo, esto, por decirlo así, lo hizo famoso, lo difundió más un tal Sabelio. Desde ahí, el modalismo comienza a conocerse como sabelianismo, de Sabelio. ¿Ok? Sabelio sostenía que la única persona divina que existía eternamente tenía el título de Dios el Padre. Cuando creó el universo y más tarde estuvo entre nosotros como hombre, tuvo el título de Dios el Hijo. Y ahora, cuando actúa en las vidas de los hombres y mujeres, tiene el título de Dios el Espíritu Santo. Esta enseñanza significa que fue realmente Dios el Padre quien sufrió en la cruz, de forma que a veces se conoce a los sabelianos como patripacianos, los que enseñan que el Padre sufrió. ¿Se dan cuenta ustedes que el error comienza con una pequeña desviación en la historia y luego viene otro y le agrega un poquito más y de luego aparece otro y le agrega un poquito más y luego viene otro y le modifica un poquito la... ¿Se dan cuenta? Y esto se va haciendo como una bola de nieve. Por eso hay tantas posiciones en el arrianismo, hay tantas posiciones en el monarquismo, hay tantas posiciones en el gnosticismo, hay tantas posiciones en los ebionitas, en los modalistas, en los sabelianos, hay tantas posiciones porque cada generación le agrega o le modifica un poquito más porque cada uno pretende dar una explicación definitiva de la eterna deidad. ¿Okay? Ahora, este error del modalismo, o como se conoció posteriormente el sabelianismo, ha surgido varias veces en los últimos siglos, concretamente en los escritos de algunos filósofos europeos que habían experimentado cierta clase de influencia cristiana. Bueno, yo quiero decirles algo, yo estoy hablando del siglo II, III, IV, V, pero resulta que en la medida que iba avanzando la historia, iban apareciendo nuevos exponentes de estas herejías. ¿Y qué sucedió? También fuera del mundo cristiano habían filósofos y los filósofos también se tomaban de algunas de estas ideas para crear sus propios sistemas, ¿no? Si esto se armó una tremenda melcocha. Así que muchos filósofos europeos tomaron influencia de la herejía cristiana para desarrollar sus sistemas. Así que algunos explican la Trinidad, por ejemplo, como si fuese una sustancia química, ¿verdad? Como si fuese el H2O, ¿verdad? Algunos dicen que no, que el agua es como tres distintos estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.
Imagínense, ¿qué clase de explicación es esa sobre la Trinidad? ¿Ok? Pero ese tipo de explicaciones, o la que dan los herejes, lo que hace es pervertir la doctrina bíblica de la Trinidad. ¿Ok? Buscando analogías que realmente no logran describir la naturaleza de la deidad. Ya hemos explicado eso de que es imposible. Por eso que tenemos que remitirnos solamente a lo que el texto bíblico nos enseña acerca de la Trinidad bíblica. ¿Ok? A veces se encuentra el sabinialismo en las oraciones del cristiano. A menudo hay personas que empiezan orando y dicen, ¿no es cierto?, oran al Padre, ¿verdad? Porque así nos enseñó a orar el Señor Jesús. Al Padre, hay que dirigirse al Padre. Pero resulta que algunos hermanos, mientras están orando, dicen, gracias Padre por morir por nosotros. Esa es una idea sabeliana, de que el Padre fue el que murió en la cruz, ¿verdad? Esa es una idea sabeliana, por eso que al expresarnos también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, Dios sabe que lo hacemos con buenas intenciones y que a veces nos expresamos equivocadamente, y para eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos refina poco a poco para expresarnos de la manera correcta ante Dios. Pero se lo señalo para que tengamos cuidado en ese sentido a la hora de expresarnos en la oración. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Más o menos les di un resumen, así a grosso modo, sobre algunas ideas equivocadas que hay sobre la Trinidad bíblica. ¿Ok? Así que yo no pido que de buenas a primeras ustedes comprendan todo lo que le acabo de decir, porque yo sé que es un poquito complicado digerir esto. Yo le acabo de dar solamente un pincelazo nomás, pero hay muchas más posturas, muchas más ideas equivocadas, y lamentablemente el cristianismo actual en general, tanto el cristianismo protestante, evangélico, de la verdad presente, todos de alguna manera están salpicados con esto, y por eso tenemos que ser de aquellos cristianos bíblicos que se aferran a el mensaje estrictamente bíblico y entender bien los conceptos y las expresiones bíblicas. Recuerden que Dios tendrá un pueblo que estará en la sana doctrina, no se contaminará con mujeres, es decir, con doctrinas religiosas falsas, ¿ok? Así que Dios nos guarde, Dios tenga misericordia de nosotros para tener un concepto equilibrado de lo que la Biblia enseña de las tres personas de la deidad, y saber reconocer el vocabulario, las posturas, las posiciones de ciertos hermanitos que se identifican como si fuesen de nosotros, pero que realmente no son de nosotros, ¿ok? Y por supuesto que hay un gran margen de personas que saben que están enseñando posiciones no cristianas, no bíblicas, y sin embargo insisten en buscar textos bíblicos para apoyar sus posiciones. Eso ya simplemente ya no son personas engañadas, son ya sinvergüenzas. Así que vaya mi advertencia, vaya mi explicación para esto. Espero que le haya servido. Los invito a orar para que dar gracias a Dios por esta Te transmisión. invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.